Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Efecto Tamagotchi. En este podcast repasamos la cultura pop de los años 90 partiendo del libro también titulado Efecto Tamagotchi, editado por Héroes de Papel. En cada programa hablamos de un fenómeno distinto que marcó época en esta década, y en esta ocasión hablaremos de algo que sin duda gustará a todos los fans de los 90, Twin Peaks. La serie de David Lynch y Mark Frost dejó una huella imprescindible en la televisión, así que para hablar de ella hoy está conmigo un verdadero experto en cine, series y terror, Antonio Rosalobo. Antonio acaba de publicar el libro Terror en serie, así que hoy haremos una especie de crossover entre nuestras dos publicaciones. Así que bienvenido, Antonio. Un placer enorme que me hayas invitado a estar aquí un rato contigo. Yo soy Juan Carlos Aloz y esto es Efecto Tamagotchi. En este podcast acostumbramos a hablar un poquito del libro Efecto Tamagotchi antes de comenzar con la chicha, con lo importante. Pero hoy creo que es de recibo hacer hincapié en Terror en serie, así que ¿qué puedes contarnos sobre tu libro, Antonio? Bueno, pues Terror en serie es un libro realmente en España que podemos decir que es un poco como único. Anteriormente no había habido aquí publicado en España ningún libro sobre series de género. Creíamos que era de recibo en este momento tan importante de la realidad de streaming, de Netflix, de HBO y de también un poco como de recopilar o de volver a rescatar series que han quedado un poco como en el olvido. Una guía básica con series que son conocidas y series que no son tan conocidas para adentrar un poco en el género de las series de terror. Y también un poco también como informar que el terror va mucho más allá de lo que aparentemente parece que es el terror. Me interesa mucho el libro a mí personalmente porque siempre estoy buscando como... estoy rollo maratón, ¿no? Entonces te acabas una serie y me interesan mucho las de terror. De hecho, una de las que más me gustó últimamente fue esta de La Casa Encantada de Netflix, ¿no? Hill House. Y siempre estoy como buscando alguna de este estilo y me cuesta, ¿no? Entonces, pues la verdad que va a ir muy bien a gente como yo, por ejemplo. ¿Y cómo surgió un poco la idea de escribirlo? Porque sois varios autores, ¿no? Sí, bueno, yo sé que coordino el proyecto y la idea nace porque, como hemos comentado, veíamos que había como un nicho vacío aquí sobre las series de terror en formato libro y creíamos que era importante llenar este hueco. Que al final, bueno, hay un compendio bastante grande. Mucha gente cree que el series de terror han nacido realmente ahora y que no había tanto producto, pero desde los 50 hasta los 80 hay una cantidad enorme de contenido de series de terror. Lo que dices es interesante porque igual puedes ir actualizando el libro cada año, ¿no? Con las que van saliendo. Cada año la verdad es que es más prolífico en series. Este último año, sin ir más lejos, tenemos el regreso de Stranger Things, Dark, la nueva temporada de Terror, la nueva también temporada de Hill House, que vuelve con otro nombre diferente. O sea, que es que, y lo que está por salir también, la nueva de Nosferatu. O sea, es que al final el terror ha pegado tanto un boom ahora televisivo en formato serie y funciona tan bien que creo que lo que nos está por deparar es maravilloso. Quizá también comenzó todo esto un poquito a partir de American Horror Story, ¿no? Que, bueno, es una serie que particularmente me gusta mucho, algunas temporadas más que otras, pero sí que es verdad que en los años anteriores, aunque había mucho, como tú dices, era quizá más desconocido, ¿no? Bueno, yo creo que también el hecho de la accesibilidad ha aportado mucho. Es decir, antes tú estabas sujeto a un horario televisivo, tenías que verlo a cierta hora en cierto momento, y hoy en día con la realidad de streaming de poder acceder al contenido cuando tú quieras, como quieras, a la hora que quieras, en el momento que tú quieras, facilita mucho. Es decir, antes había mucho, pero era más difícil acceder o quizás no había llegado a España ese contenido. Sí que es cierto que bueno que se ha abierto vedas con la realidad de streaming y que algunas series como por ejemplo American Horror Story han abierto la realidad del terror a un público mucho más mainstream. ¿Y qué papel tendría, dirías tú, Twin Peaks dentro de terror en serie, ¿no? ¿Cuán importante es dentro del libro y dentro de lo que viene siendo la historia de las series de terror? Bueno, yo creo que Twin Peaks marca un antes y un después en las series, evidentemente. O sea, creo que esto lo hablaremos tendidamente ahora, pero Twin Peaks planta una semilla que después muchísimas series de género han ido captando influencias de Twin Peaks. En el libro de Terror en serie ocupa básicamente el mismo espacio que ocupan las demás, pero sí que es cierto que la huella que ha dejado Twin Peaks en el terror es algo que muy difícilmente volveremos a ver en televisión, sobre todo con el capítulo 8 de la tercera temporada, que es una de las cosas más locas que he visto en televisión en mi vida. Bueno, intentemos no hacer demasiado spoiler de la última temporada, pero desde luego que sí que... Sobre todo a quien le haya gustado ya no solo Twin Peaks, sino bueno, que quien sea lynchiano se puede... catalogar así, pues la tercera temporada tiene toda su esencia, ¿no? Sí, además creo que
como he dicho en el episodio 8, que no voy a hacer ningún tipo de spoiler, es como más se ve a Lynch en su estado más surrealista, terrorífico, asfixiante. Llega a unos límites de terror que difícilmente volveremos a ver en televisión. Muy bien, pues ahora que ya hemos comenzado un poquito a hablar de Twin Peaks, vamos a marcharnos hacia el pequeño poblado perdido en el estado de Washington para hablar de la serie, ¿no? Así que primero de todo vamos a contextualizar un poco. ¿Por qué es tan importante Twin Peaks? O sea, ¿por qué es tan importante que los dos en nuestros libros decidimos hablar de esta serie? ¿Por qué tantos años después sigue teniendo tantísima legión de fans? ¿Por qué David Lynch va a tener un Oscar honorífico este año? ¿Por qué es tan importante Twin Peaks? Yo creo que Twin Peaks es importante porque, como he dicho antes, marca un antes y un después en la ficción televisiva. Independientemente de lo cara que fuese la serie, del impacto televisivo que tuviese, sabemos y se han contado muchas leyendas acerca de cómo la gente reaccionó en España con el hecho de que se publicaron en los periódicos de que había fallecido Laura Palmer, que se emitió en televisión, que la gente mandaba cartas. Sí, tuvo una especie de transmedia brutal. Sí, además fue como de esas campañas de marketing antes del boom de Internet, que siguen todavía impactando de cómo caló en la audiencia. Independientemente de todo esto, creo que lo importa la huella que deja Twin Peaks, no solamente ya en género televisivo como tal, sino también incluso en los videojuegos o en el propio cine. Por citar simplemente algunas de las referencias de Twin Peaks que se han acoplado a, por ejemplo, a los videojuegos: Alan Wake, Deadly Premonition, Fahrenheit de David Cage, sí. De hecho, Fahrenheit está compuesta por el mismo compositor de Twin Peaks, ¿no? Por Angelo Badalamenti. Sí, o sea, que al final te das cuenta de que, jolín, el mismo Silent Hill, al final marca un antes y un después, y que esa influencia tanto onírica, surrealista, esos pasajes que parecen como pesadillas o un sueño que nunca se termina de delinear, indudablemente David Lynch ha marcado un antes y un después con Twin Peaks, y después vemos pues seriales como True Detective, Lost, sin ir más lejos el propio Expediente X. Son series que directamente beben de Twin Peaks. Con Expediente X me gusta que lo cites porque, bueno, en Efecto Tamagotchi hago como una mezcla entre las dos, porque realmente fue acto seguido del triunfo de Twin Peaks, pues de alguna manera contraatacaron. Bueno, tampoco era competencia del todo, era para el mismo público, pero con Expediente X que bebía mucho de lo que era también Twin Peaks, de lo que marcó. También creo que es muy importante ya no solo las referencias en cuanto al tono, en el surrealismo, en el género, ¿no? Sino también en la manera de hacer las series, ¿no? Es uno de los principales también impulsores quizá del cliffhanger, del dejar con el misterio al final para resolverlo en el próximo capítulo, de no hacer una serie episódica, ¿no? Que todo tenía una trascendencia más allá, entonces te enganchaba de una manera que no te había enganchado casi ninguna otra serie antes, ¿no? Sí, es cierto que esto de dejar como la expectativa el final muy hoy en día de telenovela, que aunque me cueste decirlo, Twin Peaks tiene mucho en algunos momentos de telenovela incluso. Bueno, pasa hasta con Juego de Tronos esto, o sea, tampoco tiene nada de malo. No, pero que a veces es extraño porque Twin Peaks es como un híbrido bastante extraño entre géneros, porque toca desde el drama, el thriller, el terror. A veces parece que incluso toca la comedia. La comedia, no te diría ni siquiera que es involuntaria, sino que a veces es como que también es una sensación extraña de entre risa nerviosa, como no sé qué está pasando aquí, y no sé si reírme, si ponerme nervioso. Sí, es como el humor en medio gamberro, ¿no? De crear situaciones demasiado extrañas en la que ni los propios personajes saben por qué están ahí, y entonces genera algo raro en el público, ¿no? Eso se va mucho, sobre todo cuando más libertad tiene David Lynch para hacerlo. Sí, ¿no? Además, Lynch le pasa, especialmente, por ejemplo, me pasa esto con Rabbids de él también, que es una sensación bastante extraña de no sé qué estoy viendo en este momento, me está gustando y me estoy inquietando. Y creo que se resuelve muy bien toda la filmografía de Lynch de esta forma. Miras a los lados porque no sabes muy bien qué pensar, ¿no? A mí me pasó cuando empecé a mirarme su filmografía, ya desde el principio con cabeza borradora, era como no sé muy bien si me estoy sintiendo mal, lo estoy disfrutando, no sé cómo sentirme, pero te engancha, ¿no? Que es quizá la magia que tiene este autor, ¿no? Y también polariza mucho, es decir, también es otro de estos autores que o entras en su universo tan particular y te dejas más guiar por
la sensación y no tanto por intentar buscar una explicación, que creo que es uno de los problemas que mucha gente intenta buscar siempre en todo y que siempre ha rehuido mucho Lynch. Lynch es más de no busco una explicación, lo dejo un poco más al aire, y hay gente que es muy tajante de esto tiene que estar cerrado así y así. Y creo que también es una de las cosas que siempre se ha hablado mucho Lynch de cuánto a él le molestó saber quién era el asesino en Twin Peaks. Sí, de alguna manera, bueno, luego iremos explorándolo un poquito, pero en la segunda temporada llegaron casi a obligar, ¿no? En ABC a Lynch a decir quién fue el asesino, ¿no? Y de hecho dijo en una entrevista reciente, ya con la tercera temporada en marcha, que a la serie le mató revelar quién era el asesino de Laura Palmer. Dijo textualmente: no deberíamos haberlo hecho, lo hicimos. Era una pregunta que yo hubiera deseado no contestar, dejar el misterio tal cual, ¿no? Y es curioso porque, joder, o sea, una serie que parte de quién mató a Laura Palmer, ¿no? De una duda así, lo que querían ellos era no decirlo, ¿no? O sea, y no sé si es algo que totalmente sin sentido, que a la vez funcionaba. Pero yo creo que al final en Twin Peaks lo menos importante al final es quién mata a Laura Palmer. Es decir, a mí me inquietan muchas más cosas en Twin Peaks que hay en el bosque, que está detrás de todo este misterio. Hay más cosas detrás de Twin Peaks que me interesan más que el hecho de quién asesinó al final. Esto es una especie de serial totalmente, en el sentido de la excusa para venderte la serie es un asesinato, pero te vamos a vender muchas más cosas por detrás. Es decir, es como... es un MacGuffin interno, total. Al final es como que te crea una falsa ilusión y se va desencorsetando del género que al principio tú crees que forma parte de Twin Peaks. De hecho, podemos hablar totalmente de que la primera, segunda y tercera temporada son totalmente 3 bichos diferentes. Y cada una está marcada por un tono diferente. En general se nota mucha mano de Lynch en todo. Pero sí que es cierto que la segunda pues es un poquitín más floja, bastante más floja que la primera. Pero sí que es cierto que al final, como compendio, a mí lo que menos me interesaba era quién ha matado a Laura Palmer. Sí, o sea, la gracia está en el nombre, en Twin Peaks, en qué es Twin Peaks, ¿no? Logró lo que logró, entre otras cosas, porque fue una de las series más caras de la época, ¿no? Porque además de todo lo que tenía detrás, hicieron una inversión brutal, que algo que no se había hecho nunca en la televisión, o casi nunca. El primer episodio, gracias a ello, entre otras cosas, tuvo 34 millones de espectadores, que es una barbaridad, que ahora solo lo consigue Juego de Tronos en todo el mundo, y eso era en Estados Unidos. Y luego se mantuvo entre los 10 y 20 millones prácticamente hasta finales de la segunda temporada, ¿no? O sea, que tuvo una audiencia brutal, llegó a todo el mundo estaba detrás de este misterio, ¿no? Y generó, bueno, eso, algo icónico para la generación nacida en esta época un poco antes. A mí todavía a día de hoy me sigue sorprendiendo, por pensar que 10 millones de personas en algún momento de su vida han visto algo de David Lynch es complicado por el hecho de decir de que quizás mucha gente tampoco sabe en un principio a qué iba a llegar Twin Peaks. O sea, como te he dicho antes, como se vendió como una serie de asesinatos básicamente de policía investiga al final me imagino que cuando se fue desencorsetando de eso lo que parecía ser, pues después llegó también como la rehuida de muchos espectadores de la serie. Quizá al principio sí que, aunque todo ya emocionaba por su surrealismo, ¿no? Quizá a la medida que fue añadiendo más de eso y menos de lo más tradicional, la gente fue diciendo que estoy viendo, ¿no? Y de hecho la última temporada, la tercera, ha tenido una audiencia mucho más baja que la anterior. Sí que es verdad que luego en el streaming lo ha visto muchísima más gente, pero es algo que al final es eso, o entras en su juego o te quedas por el camino, ¿no? Bueno, y ya no solo a nivel de gente que lo viera, porque incluso las críticas eran muy buenas. Carlos Bollero, el mítico crítico que lleva muchos años aquí en España dando caña a todo, básicamente, dijo en su crítica en El Mundo en su día, bueno, te voy a leer un extractito que me hace mucha gracia. Dijo: el convencionalismo, la moralina, la factura cutre y los habituales tópicos que amamantan a las series de televisión han sido protagonismo en Twin Peaks, a lo imprevisible, a lo nunca visto. La colaboración entre el lirismo del músico Angelo Badalamenti y la turbiedad emocional de Lynch consigue efectos embriagadores. Es decir, hasta este momento, al menos Bollero, pero yo creo que casi todo el mundo pensaba que las series de televisión eran algo de segunda, y con la entrada de Twin Peaks de alguna manera se abrió el espectro y dijeron: hostia, es que puede ser algo mucho mayor, ¿no? Y me sorprende mucho leer algo del meme andante que es Bollero, decir algo positivo, no sé, es como te choca. Sí que es cierto que la crítica también se sorprendió en su momento por la
la factura que tenía la serie, por pues el alcance también que tuvo la serie y lo majestuosa que fue. O sea, yo creo que además para la serie han quedado momentos míticos para la televisión en sus dos primeras temporadas, que forman parte de la cultura pop totalmente. O sea, que entiendo también la recepción en su momento tan maravillosa que tuvo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito porque yo creo que para entender un poquito Twin Peaks de por sí hay que irse un poquito a los creadores, al genio detrás de todo, a David Lynch, ¿no? Que ahora acaba de ser, bueno, han anunciado en los Oscars que le darán un Oscar honorífico, merecidísimo. Yo creo que no hay poca gente que se lo pueda merecer más que él, sobre todo ya no solo en lo que hizo en su día, sino con Mulholland Drive. O sea, ha hecho maravillas que yo creo que se le han valido muy para ganar la estatuilla mucho antes. Comenzó él como artista, era pintor en Filadelfia, cuando se mudó a Filadelfia, que era después de crecer, decía él, en una urbanización como muy idílica, ¿no? Que también la ha retratado bastante. Fue a Filadelfia, un sitio un poco deprimente que le inspiró para ser artista, y como dijo en el documental de Art Life, que va sobre su vida como artista, que lo recomiendo también muchísimo, él lo que le pasó para dar el paso a cineasta, bueno, dijo tal cual que estaba pintando un cuadro cuando recibió la inspiración, ¿no? El cuadro era totalmente negro, a excepción de unos brotes verdes que había dibujado en medio. Entonces, por la ventana entró una gran ráfaga de aire que movió el cuadro y lo hizo sonar. Era increíble. Podía hacer que mis pinturas tuvieran movimiento y sonido, ¿no? Entonces, de alguna forma le inspiró para hacer cine, luego consiguió una beca en el American Film Institute y llegó a lo que llegó, ¿no? Pero sí que creo que es muy importante su vertiente artística, porque luego al final lo que vemos casi que en muchas ocasiones son pinturas en movimiento. Es algo diferente al cine tradicional que sí que estamos acostumbrados. Siempre me sorprende hablar de Lynch al principio sobre su juventud, porque siempre se dice que él siempre ha reconocido que hasta los 20 años era un chico con la cabeza vacía y que de repente hay algo que tuerce todo. Y es curioso como él pasa de un extremo a otro, ¿no? De tengo la cabeza vacía a mira lo que albergo en mi mente, que es un universo de pesadilla totalmente. El documental de Art of Life, desde luego, es una maravilla documental que recomiendo para todo aquel que le interese la figura de David Lynch. Pero sí que es cierto que su vida es todo bastante extraño. Que no tiene, es como quizás sus series o sus películas, que no tiene por qué ser causa-consecuencia tal cual, ¿no? Que es un poco ya también llevado por el azar. Incluso sus primeros cortometrajes, como de Alphabet, tienen un tono tan extraño que incluso a día de hoy, que tú los ves fuera de contexto y nunca los llegas a entender lo que te quiere decir realmente, te deja una sensación bastante extraña. Entonces, el hecho de mi mente está vacía, a mi mente puebla esto, es como un extremo bastante extraño. Pero ojalá más gente con esos extremos en la cabeza. No, desde luego, y de hecho es de los pocos autores de grandes estudios quizá que quedan en Hollywood, desde luego, y que triunfen, ¿no? Porque lo difícil de un actor cinematográfico sobre todo es triunfar con sus movidas, pero es que David Lynch lo consiguió desde el primer momento porque daba algo que nunca se había hecho. Además era una época también bastante buena para la experimentación en los estudios, y yo creo que se juntó un poquito todo con sus manías mentales, con sus locuras que, como dices, vinieron de golpe, de algo que le activó. No sé si fue este cuadro movimiento, no sé si fue que se cayó por la escalera y se dio un golpe en la cabeza, pero desde luego que es uno de los pocos que pues, se pueden considerar como autores 100% más allá de ser realizador, ¿no? Totalmente. Pues una vez ya establecido en Hollywood, hizo varias películas antes de Twin Peaks. Él ya era un cineasta ultra reconocido en Hollywood. Hizo joyas como Cabeza Borradora o El Hombre Elefante. Otras cosas que a la gente no le gustó en su día, luego quizás también han sido un poco más rescatadas, como Dune, ¿no? Que no sé, a mí me gusta, me atrapa, pero sí que es verdad que es como que es demasiado extraña para una historia que realmente en el libro pues era mucho más lineal, ¿no? Él ha dicho siempre que es como la peli que él siente que no la siente suya, según siempre he tenido entendido. Sí que es cierto que es como una rara avis en su filmografía ver ahí de repente a Dune. Pero siempre se ha hablado de que él dirigiría un revival o le gustaría hacer algo con Dune, y estaría guay ahora que tiene el... Ahora está Denis Villeneuve haciendo su propia adaptación, pero me encantaría que estuviera el David Lynch, aunque sea de fondo por ahí, ¿sí? O tuviera un cameo o alguna cosa. Pero sí, Villeneuve es uno de los
ha dicho muchas veces que es uno de sus grandes referentes es Lynch, así que dentro de que va a hacerlo a su manera, creo que no estará tan lejos de lo que hizo Lynch. Totalmente, sí, pero a mí, por ejemplo, en Lynch otra cosa que me fascina es cómo es capaz también en su filmografía, de pasar, por ejemplo, de Mulholland Drive, Terciopelo Azul, a pasar películas tan intimistas y tan duras como lo es El hombre elefante, que desde luego te destroza completamente por dentro, o como es una historia verdadera. Y tienen un corazón brutal detrás, ¿no? Que quizás no es tan habitual en su filmografía. Claro, tú lo comparas con cosas como Cabeza borradora o incluso, mira, aunque no llegue tampoco al extremo, con Corazón salvaje, dices, hay algo extraño aquí en el Lynch en este momento, quizás se vuelve un poco más reflexivo, pero aún así tiene su huella siempre. Tiene su huella, efectivamente. Bueno, junto a Lynch, que como comentábamos ya era un grande en esta época, dotó de surrealismo, de fantasía, de su huella, como decíamos, a la que podría haber sido una típica serie de detectives, porque si ves la sinopsis es como, bueno, no tiene nada de misterio hasta que ya te metes dentro. Junto a él estaba Mark Frost, que muchas veces se deja de lado, pero es el guionista principal de la serie, y es un poco el impulsor, ¿no? Quien convenció a David Lynch de que la llevara adelante, quien ha estado siempre detrás luchando por ella, y de hecho es su mayor obra y de la que nunca se ha desapegado, ¿no? Siempre ha pasado como a segundo plano Mark Frost, pero sin Mark Frost no habría Twin Peaks, eso está más que claro. Es quien ha llevado un poco la marca adelante, ¿no? Como dices, siempre ha estado a la sombra, porque yo creo que él tiene un respeto también máximo hacia Lynch, pero Lynch también ha dicho muchas veces que sin Mark Frost tampoco seguiría con Twin Peaks, que es el resultado de la unión entre ambos, ¿no? Y luego también está, por supuesto, que ya lo hemos citado un par de veces, Angelo Badalamenti, que es quien puso la música a la mítica serie. Yo creo que es escuchar esos tonos y ya estás en Twin Peaks dentro, ¿no? Y además, como hemos dicho antes, también trabajó en videojuegos después que viven de la serie. Es como que quien llevó al máximo su obra a través de esta serie también. Además es impresionante porque la cabecera de Twin Peaks ha quedado también grabada en toda una generación. Es que es en contraposición con la serie, que es todo como muy idílico, todo como bienvenido a Twin Peaks, mira lo bonito que es el sitio, míralo, y después es lo que se esconde detrás de ese sitio, ¿sabes? Que es lo que impacta. Siempre hago una contraposición, que hace no mucho vi una serie que está incluida también en el libro, que se llama Le Revenant, que es una serie francesa que guarda muchísima relación con Twin Peaks, de el apacible pueblo que parece que es y la realidad que se esconde detrás. Y yo creo que además creo que gran parte del peso también de Twin Peaks lo tiene Badalamenti, porque es increíble cómo hace hincapié la banda sonora y lo importante que es en la serie. Sí, es algo que mientras ves las series casi que no te das cuenta, ¿no? Porque está siempre de fondo, pero es que sin la música de Badalamenti sería algo muy distinto, ¿no? Probablemente mucho peor también, evidentemente, pero es como que es algo esencial que ya te mete en el pueblo, te genera una angustia dentro muy extraña, ¿no? Te mete un poco en el mundo, te va preparando para lo que vas a ver. Creo que al final lo importante es todo lo que hay detrás, qué se esconde en ese bosque, los doppelganger, nunca me sé decir bien el nombre, doppelganger. Doppelhanger, ¿no? Bueno, no sé. Sí. Siempre es todo ese misticismo que esconde detrás del pueblo, es esa apacible cara que realmente se esconde algo realmente turbio. Al principio es que parece que nadie esconde nada bueno. Y al final te das cuenta de que realmente nadie esconde nada bueno tampoco en la serie. Sí, que es hay algo un motivo detrás de cada uno, además, ¿no? Que aunque hay un protagonista claro, entre comillas, todos tienen su propia trama, se divide en muchos puntos de vista la serie, no se queda solo en el detective, sino que nos van enseñando pequeñas historias dentro del poblado, ¿no? De repente un personaje que parece muy importante ya no lo es, y a lo viceversa. Parece un personaje que está de fondo y luego sí que tiene mucha importancia en la trama. También cosas que a mí me impactan mucho en Twin Peaks es el uso del color. El uso del color que tiene Twin Peaks, cómo utiliza, por ejemplo, la habitación roja, cómo incluso te diría que crea hasta como una especie nueva de misticismo propio, un universo nuevo, por así decirlo, que crea con Twin Peaks, que como hemos dicho, después se nota mucho la influencia en otras series en el tema de los personajes tan marcados, tan propios,
Que Sí, siempre sí, que sí, hago una contraposición me recuerda mucho también a lo que ocurre en Heavy Rain, ¿no? Que cada personaje está muy marcado, incluso se nota cada personaje que parece, dice, este personaje parece que Sí, está sí, sí, sacado de y mi... es lo que dices, está muy marcado, lo de los colores también me parece muy interesante porque en el cine ya obviamente ya se había hecho mucho, pero en lo que viene siendo la televisión estaban acostumbrados a grabar en platós con luces neutras y de repente, bueno, te mostró una dirección artística y de fotografía brutal, además eso, con muchas influencias de su etapa como en la pintura o artística, ¿no? Que es lo que dice, la habitación roja, la logia negra, los personajes siempre están asociados casi todos a un color distinto, ¿no? O sea, hay muchas capas de narrativa más allá de lo que te cuenta. Me es complicado hablar de Twin Peaks y no intentar soltar un spoiler, ¿eh? Porque el hecho de, por ejemplo, saber quién mató a Laura Palmer, al final es lo de menos. Es la experiencia. Yo siempre digo que al final lo importante de una serie no es que te haga un spoiler. Si te hace un spoiler es que la serie tampoco sería tan buena para que tú no la veas. Claro. Si eso te destroza la serie, mal vamos. No, es el camino, es el camino. Yo me vi, por ejemplo, sin ir más lejos, 5 temporadas, creo, directas de Juego de Tronos seguidos, sabiendo todos los spoilers, porque de hecho me leí los spoilers y digo, pues ya quiero verla, y no me arruinó para nada la experiencia. Al final estás como, ay, ¿y cómo pasa esto, no? Y al final es en el camino donde está la gracia. Efectivamente. Twin Peaks estaba dividida en 2 etapas, la primera de 2 temporadas, como hemos comentado, que es la que más marcó los 90, luego salió Fuego Camino Conmigo, que era una película precuela sobre Laura Palmer, antes de ser asesinada, la perseguimos, luego al principio sirve mucho para aclarar la serie, aunque no es tan buena como la serie en sí, de hecho fue abucheada en Cannes cuando se estrenó, y luego, después de muchísimos años, en pleno 2017, Lynch decide sacar la tercera temporada. Yo, si tengo que decir algo sobre Fuego Camina Conmigo, a mí sí que me parece que se la abucheó en Cannes y que ha pasado así un olvido, pero creo que es parte esencial para entender la tercera temporada. O sea, creo que es como una especie de bisagra, que es lo que dice mucho Jorge, hace el texto en el libro de Twin Peaks y dice que es como una bisagra esencial entre la segunda y tercera temporada. Yo creo que para entender bien todo lo que ocurre en la tercera temporada, al final Lynch hizo la película por algo y se nota de que la película no está hecha por hacerse, sino también es como un poco intentar ahondar más en los personajes y en lo que ocurre en ese universo y también conocer un poco más a Laura Palmer. Es un personaje que nunca habíamos sabido casi nada y en esta periodo donde se explora, ¿no? Claro. Y por fin llegamos a la tercera temporada en 2017, ¿no? Quizá esto interesa mucho a la gente nostálgica, ¿no? A los nacidos o crecidos en el efecto Tamagotchi, porque la vieron en su día Twin Peaks o la hayan visto después rescatada, que yo creo que es una serie que se rescata muy bien. Por fin llegamos a esta tercera temporada en la que David Lynch ya hace lo que le da absolutamente la gana. Cierra tramas, abre muchas más cosas locas, ¿no? Ese episodio 8 que has comentado antes. Y bueno, es por fin una manera de redimirse Lynch, yo creo que de esa segunda temporada quizá, y de decir, vale, por fin estoy haciendo lo que quiero hacer. Que solamente el detalle de que volviese 25 años después, a mí ya me parece una cosa que tuvo un impacto brutal, el hecho de saber que realmente Lynch avisó y avisó con tiempo y fue verdad. Es cierto que bueno, que es un bicho aparte, siempre digo que es una criatura aparte, que tiene momentos que difícilmente volveremos a ver en televisión, que tiene para mí el mejor capítulo de la historia de la televisión, que sigue siendo el capítulo 8, y que cuando termina la tercera temporada, esto no es ningún spoiler, a uno le queda la sensación de que como que queda todavía más por contar de Twin Peaks. Y aquí va mi aportación, que es lo que a mí me gustaría. Me gustaría pensar que en algún momento, o que ha ocurrido, David Lynch ha rodado una buena temporada en secreto y que volverá dentro de 25 años, porque he hablado con AMC, y que dentro de 25 años tenemos una buena temporada. Él evidentemente estaría muerto. Me gustaría pensar que dentro de 25 años vamos a tener más, porque desde luego ha dejado un pozo y una cantidad de teorías, respuestas que se han cerrado y preguntas nuevas que para reformular, que a uno le deja la sensación de que quiere más. Entonces me gustaría pensar de que ojalá eso ocurriese. Y si te tuviese que decir qué es a día de hoy Twin Peaks, además de qué será, pues te diría que va a ser una de las series de televisión, va a seguir siendo parte de la cultura pop, porque
al final han quedado frases, escenas, y creo que lo más importante de Twin Peaks va a ser que con el paso de los años todavía va a crecer más y se va a todavía a referenciar más la importancia que ha tenido para la televisión. Bueno, pues yo creo que no hay mejor final que lo que has dicho. Estoy totalmente a favor de lo que comentas. Es una serie que va a trascender más allá de cualquier éxito que estemos acostumbrados hoy día, porque nació en una época en la que las cosas trascendían más y ya podemos ver su huella muy claramente en cualquier lugar donde echemos un buen vistazo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este nuevo programa de Efecto Tamagotchi y que hayáis viajado a vuestra habitación roja particular con nosotros, con nuestras palabras. Sé que es cortito, podríamos estar hablando horas y horas de Twin Peaks, pero bueno, son pequeñas cápsulas que luego podéis ampliar, por supuesto, con Terror en Serie y con Efecto Tamagotchi. Así que nos vemos próximamente para hablar de otro gran fenómeno de los 90 y recordad que podéis mandar sugerencias por mensaje directo o como os dé la santísima gana. Así que bueno, Antonio, muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa. A ti por invitarme, de verdad, de corazón. Hasta la próxima y larga vida a los 90.